Cordial saludo a todos aquellos quienes nos acompañan en este segundo Congreso Internacional de Hermetismo y Cosmovisiones en Hispanoamérica, especialmente a la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP y al Departamento de Idiomas, Culturas y Humanidades de la Universidad de Kentucky, a quienes además agradezco por permitirme participar a través de esta ponencia que leeré titulada La estética liminal en las imágenes del ocultismo, una lectura desde la filosofía del límite de Eugenio Trías. Introducción. Desde algunos presupuestos conceptuales como liminalidad, siniestro, cerco del aparecer, cerco fronterizo y cerco hermético, planteados por Eugenio Trías desde su filosofía del límite, se propondrá una lectura estético-religiosa sobre el fenómeno de las imágenes del ocultismo. El objetivo es aproximar una reflexión que permita desentrañar los nuevos sentidos y significados del ser que se expresa por medio de las experiencias simbólicas que configuran las imágenes del ocultismo. Para ello se tratará de responder a las siguientes cuestiones. ¿Hasta qué punto podría considerarse a las imágenes del ocultismo como un fenómeno liminal? ¿Se podría interpretar la imagen simbólica del ocultismo como un espacio mixto de carácter estético-religioso? Y finalmente, ¿qué función estética puede cumplir la lógica del límite o liminal en relación con las imágenes del ocultismo? Y de hacerlo, ¿cuáles serían sus alcances? Nuestra hipótesis es que la estética de las imágenes del ocultismo responde a un acontecimiento liminal, en cuanto que serían el preámbulo de un nuevo cerco del cual aún no hemos salido o superado, a saber, el hermético. Para ello primero abordaremos un breve apartado sobre las imágenes del ocultismo desde el ámbito estético. Luego presentaremos algunos presupuestos de Trías que nos permitirán abordar tal fenómeno y, finalmente, aproximaremos una respuesta a manera de conclusión en torno a la hipótesis señalada. Las imágenes del ocultismo. Dentro del amplio conjunto de fenómenos religiosos que prevalecen en el campo lábil de la experiencia religiosa, tanto la mística como el ocultismo ha despertado por parte de la tradición institucional y popular una atracción y atención ambigua, pues se les considera a la vez como algo fascinante y repulsivo, siniestro. En este sentido, las imágenes del ocultismo corresponden a una tensión que emerge entre lo culto y lo popular, en el sentido de que aluden a su inserción sociocultural, pero como bien lo señala Chávez, en un breve repaso histórico que hace al respecto en Magia y Ocultismo en el siglo XIX, es desarrollada por filósofos, eruditos y estudiosos que en el devenir actual abrevan en varios momentos que comprenden desde el periodo clásico, que es en el que se imbricarían con cierta coherencia el neoplatonismo, el hermetismo y el gnosticismo, pasan por la Edad Media, evidentemente de sello cristiano, continúan por el renacentista, que es donde se unen dos tradicionales componentes, el hermetismo y neoplatonismo, junto con algunas ideas de algunos místicos cristianos como Dionisio el Areopagita y la cábala judía. Se reviven con el romanticismo, con un efervescente espiritualismo cientificista, hasta llegar al sincretismo posmoderno, en el que las imágenes del ocultismo imanta a muchas personas, en especial a jóvenes deseosos de conectarse con otros mundos, sino por las drogas, sí por el misticismo, la magia o el satanismo y a veces por las cuatro cosas. Sumado a lo anterior, hay todo un acervo icónico que se complementa con el hecho inequívoco, desde el punto de vista cultural, de que en las imágenes del ocultismo hay numerosas interpolaciones de textos demóticos y de lengua copta, hechos en los pretéritos templos egipcios que antes habían forjado teologías ya en su ruina y declive, pero donde quedan estos rescoldos vivos de la ciencia milenaria de las prácticas del ocultismo y que posteriormente es reapropiado de forma más filosófica por los tratados herméticos y aparece con tintes religioso-apocalípticos en algunos textos gnósticos.
Son ideas que a su vez son incorporadas aleatoriamente o quizás selectivamente en las imágenes del ocultismo y que, por ejemplo, heredarán los teurgos y los alquímicos medievales y renacentistas. Pues bien, toda esta clase de interpolaciones responden a un tipo de flexibilidad estética en lo que respecta al plano formal religioso, como podemos verificar al observar cualquier imagen ocultista. Se trata del síntoma de un acontecimiento fundamental que sucede en la dialéctica tensional entre dos mundos, el sagrado y el profano, que enfrentados mueven aún la cultura religiosa en un contexto nuestro donde, paradójicamente, el fantasma nihilista de la muerte de Dios campea en la urbe posmoderna, pero no consigue espantar al hombre dentro del orbe panhispánico, que es un ámbito geográfico, que encierra toda una cultura prolífica en posibilidades de investigación sobre la oscura manera de una comprensión de Dios, del ser y del mundo totalmente nueva, donde es válido preguntarse hasta qué punto las imágenes del ocultismo se proyectan precisamente del lado de las sombras de la mística canónica. De ahí que sea curiosa entonces la fuerza de las imágenes del ocultismo o profanas, por encima incluso de las religiosas o sagradas, como podemos constatar a través de las imágenes de la astrología, muy a pesar de los ataques que ha tenido por su falta de racionalidad científica por parte de los astrónomos, por ejemplo. Igualmente sorprendente la amplia influencia que doctrinas como la teosofía, la antroposofía, la alquimia, la cábala o el ocultismo han ejercido sobre muchos artistas plásticos del siglo XX, a menudo aportándole teorías y conceptos que les permiten crear una obra muy personal y llena de originalidad. Como ejemplo, basta con mirar las colecciones de moda de prestigiosos diseñadores como Karl Lagerfeld, Jean-Paul Gaultier y Paco Rabanne, con solo mencionar algunos nada más, quienes han utilizado imágenes ocultistas, paganas y religiosas para realizar sus colecciones, en este caso por pura estética. Hechos que responden al surgimiento a principios del siglo XX de nuevas teorías espirituales, como las mencionadas, que originaron una búsqueda artística estrechamente ligada con la espiritualidad. El paradigma de este movimiento fue la obra publicada en 1911 de Kandinsky, titulada De lo espiritual en el arte, que está basada en las teorías del teosofismo. Este texto anunciaría la nueva función que habría de caracterizar a la obra de arte en el siglo XX y también después. Las imágenes artísticas que con el nacimiento de la abstracción adquirieron una nueva potencia, reemplazaron así la debilidad del discurso religioso para expresar el misterio. Paso al siguiente apartado, desde la liminalidad de Trías. Con lo expuesto hasta ahora podemos entrever que las imágenes del ocultismo responden a una consideración filosófica, estético-metafísica, si se quiere, sustentada en un anhelo religioso que opera con una serie de supuestos hermenéuticos que desde la filosofía del límite de Eugenio Trías posibilita un diálogo creativo a través de una categoría que inhiere el fenómeno de las imágenes del ocultismo, a saber, el símbolo, que para Trías constituye el medio adecuado para que la razón pueda acceder a pensar lo desconocido, lo que está allende lo fenoménico o lo que en sentido kantiano traspasa su límite, que sería el lugar donde lo nouménico, por utilizar el término de Kant, pujaría por imponerse a la razón misma desde su cerco hermético, y que grosso modo se manifiesta por medio de categorías que Trías denomina como cerco del aparecer, liminalidad, cerco fronterizo, cerco hermético, lo bello, lo sublime y lo siniestro, pero en su devenir. Se trata de reconocer entonces que lo que se recrea a través de las imágenes del ocultismo es el ser, por lo que es importante que las interpretaciones que se logren se sitúen desde estas categorías. Ahora bien, desde este ser de límites, Trías forja las 4 disciplinas filosóficas que conforman el mismo territorio del límite,
ontología, noseología, ética, estética y filosofía de la religión, esas cuatro, distinguiéndolas desde dos ámbitos, el mundo y el sin mundo. Al interior de ellos además hay sucesos, acontecimientos de un ser deviniendo, el cual encarna el paso del tiempo y el discurrir en el espacio, es decir, la existencia misma. Estos dos mundos topológicamente estarían separados por su sentido liminal, el ser del límite, al configurar una demarcación de la realidad a través de los tres cercos. El cerco del aparecer o el mundo en el cual se expresa reflexivamente en la razón crítica, también fronteriza, que se enfrenta al límite del mundo y de sí misma. El cerco fronterizo o el límite de este mundo desde el cual se debate tanto lo ontológico del ser como su sentido y finalmente el cerco hermético, que como matriz y misterio de lo que aparece se vincula con el aparecer a través del límite que lo refiere y en cuanto tal resulta imposible de ser conocido de manera precisa y determinada, pero que es imprescindible para comprender la experiencia de la existencia, por lo que se manifiesta solo simbólicamente en la religión y en el arte principalmente. Finalmente, en este cerco hermético, en tanto más allá del cerco del aparecer, se busca el sentido de las cosas, pero es el lugar donde insólitamente se puede decir algo de él, pues se manifiesta, abro comillas, el contenido experiencial mediado por figuras, formas, palabras o trazos en que esas revelaciones se producen. Es lo que suelo llamar revelación simbólica o en general símbolo. Hasta aquí la cita de Trías. Tal revelación simbólica, Trías la ubica en la religión como marco de recursos simbólicos que develan el misterio, por lo que le otorga al concepto de símbolo un sentido de manifestación, de exposición y expresión en figuras y formas sensibles de lo sagrado, que son las que posibilitan un acercamiento a las diversas formas de la experiencia religiosa a partir del acontecer simbólico y que Trías propondrá en uno de sus famosos textos titulado La Edad del Espíritu, a través de 7 categorías, que constituyen las condiciones de posibilidad de la manifestación simbólica y que él las va a dividir en fenomenológicas. Ahí encontramos materia, cosmos, acto simbólico, comunicación, y la otra hermenéuticas, y constituida por una indagación exegética del sentido y la mística. Estas son todas las 7 categorías. Pero que aquí no puedo desarrollar por cuestión de tiempo y que además son muy complejas porque al desplegarlas se traban unas con otras desde alguno de los cercos que nos ubiquemos o bien tomándolo de manera global a través de todos los cercos, pero esto es algo que desborda esta intervención. A manera de conclusión, para cerrar, de cara al fenómeno de la estética del ocultismo, hasta aquí hemos argumentado que su realidad dinámica se halla inscripta en razón de la variabilidad simbólica que desata el ocultismo, pues estos son asumidos como resonancias de aquello que es herméticamente oscuro y trascendente, por lo que son complejos, pues tanto el contenido como su forma se copertenecen, en tanto que el lector de tales símbolos no solo podría advertir de la analogía que se ha creado en él si y solo si participa de la misma experiencia que vivió el creador del símbolo ocultista. Es decir, toda experiencia simbólica ocultista entraña una experiencia estética, o mejor, una experiencia estético-religiosa por vía simbólica, por lo que, en consecuencia, toda imagen ocultista es liminal, en cuanto que responde a un espacio no solo ontológico espiritual, sino estético religioso, del cual emerge el ser del límite. ¿Qué es este ser del límite? Es la realidad escindida que se expresa y se manifiesta con mayor holgura
a través de la experiencia simbólica ocultista, que no es otra que la misma realidad aflorada del pozo de la conciencia en devenir siniestro. Así, al interpretar las imágenes del ocultismo como un asunto liminal, en cuanto praxis recreativa de un sujeto también fronterizo, que además las habita, son como su ser. Es decir, expresión singular, pero auténtica, de su logos desgarrado. Por lo que, parafraseando a Trías, hay en las imágenes del ocultismo una doble dimensión del ser que las expresa. Por una parte de inmanencia y por la otra de trascendencia, donde su carácter liminal estaría dado en virtud de, aquí cito las palabras de Trías, la juntura y separación de eso que queda dentro, hogar, y de eso que desborda y trasciende, lo extraño. Hasta aquí la cita de Trías, deviniendo en algo siniestro. Finalmente, el realismo siniestro de esta clase de imágenes se basa en que nunca propone paradigmas, porque de lo contrario se volvería cultura oficial de la religión institucional. O sea, su realismo es, en sentido etimológico, fronético, es decir, oportuno, conveniente, y cairológico, o sea, adecuado para cada momento en que las imágenes del ocultismo hacen su aparición en el horizonte histórico-cultural, virtud que le permite reivindicar muchas posibilidades de las sombras, de lo extraño, de aquello que la religión oficial considera como lo espiritual inferior, pero que paradójicamente se gesta a la sombra de lo místico. Bueno, hasta aquí mi intervención. Seguramente tendrán muchos cuestionamientos, preguntas, cosas que seguramente afinar a esta propuesta que estoy tratando de realizar y que posteriormente intentaré desarrollar a través de una investigación, pero que por el momento me ofrece posibilidades si me ubico desde el filósofo Eugenio Trías y que he querido compartir porque la creo oportuna hasta cierto punto en este coloquio de hermetismo y cosmovisiones en Hispanoamérica. Les agradezco a todas y a todos por su atención y espero tener la oportunidad para compartir y aclarar dudas y sobre todo aprender de todo aquello que ustedes me puedan cooperar en aras de ir dilucidando mejor esta investigación que estoy tratando de desarrollar. Muchísimas gracias y un feliz día para todas y todos ustedes. Muy amables.